La transparencia de los funcionarios públicos y de los actores que tienen la administración del presupuesto nacional es un reclamo de la sociedad. Y por supuesto, para esto hay que analizar cuáles son los mecanismos con que cuenta el país. Y son muchos los mecanismos con que cuenta el país para lograr la transparencia, pero aparentemente ahora lo que se utiliza es hacer recomendaciones a los funcionarios que tengan mucho cuidado, que manejen los fondos públicos de manera pulcra, porque van a ir a la justicia. Sin embargo, la justicia hace muy poco o no hace nada. Queremos conversar sobre las declaraciones juradas, que es uno de los mecanismos con que cuenta el país para que los funcionarios públicos aclaren los conflictos de intereses y se determine si cuando entra un funcionario y cuando sale hay una diferencia muy grande entre lo que él tiene como fortuna. Hemos invitado a Faustino Collado, que es un politólogo, es un académico, es economista y al mismo tiempo ha sido un activista de la sociedad civil que ha postulado con toda su vida por la transparencia y por el buen manejo de los recursos públicos. Faustino acaba de publicar precisamente esta semana, poner en circulación su último libro, Viaje al Planeta Amarillo, que es una serie de relatos sobre situaciones vinculadas con la realidad de República Dominicana. Este libro antecede un anterior que es Destellos, que es una serie de consideraciones y ensayos sobre aspectos de la realidad socioeconómica, política y cultural de la República Dominicana. Muchas gracias, Faustino, por acompañarnos y nos gustaría saber, tú sabes que hay un 90% de los funcionarios públicos, sobre todo gobiernos municipales, que no han hecho su declaración jurada de bienes. Entre los síndicos, me decía el presidente de la Federación Dominicana de Municipios esta semana, Rafael Hidalgo, que de los 158 municipios o síndicos o alcaldes, ya hay 104 que han hecho su declaración, pero debieron hacerla a más tardar un mes después de instalarse, en septiembre. Entonces tenemos una fragilidad muy grande en materia de transparencia con este tema de las declaraciones juradas de bienes. ¿Qué podemos decir de este mecanismo y su eficacia? ¿Eso es nada más que un caramelo para que la sociedad se conforme o es algo que efectivamente sirve, es útil? Sí, bueno, buenos días y gracias por la oportunidad. El mecanismo sirve porque la ley que lo regula se puede decir que es una ley buena. Sí. Como podemos comentar en unos momentos. Pero es que, igual que pasa con otras leyes, aquí la autoridad encargada de hacerla cumplir no la cumple. Pero antes de hablar sobre eso, un poco del estado de situación de lo que tú decías, si bien los alcaldes, la mayoría lo han hecho, pero entonces la mayoría de los vicealcaldes no. La mayoría de los regidores no. La mayoría de los encargados de directores de distrito no. La mayoría de los vocales no. Estamos hablando, en la última consulta que yo hice en la página de la Cámara de Cuentas, en total de 4.484 funcionarios que no hicieron su declaración al 16 de noviembre pasado. Es posible que algunos lo hayan hecho en los meses siguientes. Eso es más del 95%. Sí, entonces, solamente hicieron su declaración en tiempo hábil 486 funcionarios. De 5.000 y pico, que sería más o menos la matrícula, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la ley? 311 del 14. Dice que cuando alguien no hace su declaración inicial o final, porque son dos, ¿verdad? Son dos declaraciones. Una a los 30 días de entrar al cargo, que más adelante voy a hacer una propuesta sobre eso, y uno a los 30 días de salir del cargo o de cambiar de cargo. Entonces, si no se hace, la ley presume que hay una intención de burlar la ley. Y entonces el Ministerio Público puede empezar una investigación presumiendo que hay enriquecimiento ilícito. Pero además, la ley te permite, ya hecha la declaración,
no permite, obliga a la Cámara de Cuentas, a su unidad específica, a su unidad ejecutora, a comprobar si las informaciones son ciertas. Yo quiero que tú me digas si hemos oído, si el país ha oído de las 500 y pico de declaraciones que se hicieron en tiempo hábil, 400 y pico, si se conoce de una investigación dando fe de que fulano de tal cumplió, o sea, hizo la declaración como dice la ley, con los soportes, porque hay que tener copia de los soportes, copia de título, carta bancaria. Eso incluye una declaración de impuestos también. La declaración de impuestos, sí. Carta si tiene acciones en compañías, en fin, todo lo que es el patrimonio, que es como un estado de situación. Sí, sí, es una declaración patrimonial. Patrimonial, donde están los activos. Pero mira, me decía Fernando Ferrán, coordinador de la unidad de la Universidad Católica Madre y Maestra, que está haciendo el estudio, el observatorio sobre las declaraciones juradas, que solamente 4 funcionarios públicos, 4 nada más, entregaron su declaración jurada de bienes con la declaración de impuestos. Que después la totalidad está incompleta. Incompleta. Entonces, la ley lo dice, si está incompleta, la Cámara de Cuentas entonces también tiene esa potestad, que hay una presunción. Lo mismo si hay un dato falseado. Sí. Es decir, que fíjate, si está falseada, si está incompleta, o si no se ha hecho, la ley autoriza tanto a la Cámara de Cuentas como al Ministerio Público a iniciar investigación, presumiendo que hay enriquecimiento ilícito. Entonces, si se usara ese mecanismo, podríamos decir que tendríamos otra situación en República Dominicana. Pues entonces es el funcionario público encargado de cumplir la ley que no está haciendo lo suyo. Que no está haciendo lo suyo. Acabo de ver precisamente este jueves, acabo de ver una información procedente de Panamá en donde se creó una unidad especial para investigar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos. Sí, pero que nosotros la tenemos. Nosotros tenemos una unidad para investigar. Sí, ¿Cuántas investigaciones se han hecho? No sé lo que te digo, que yo no conozco una sola que la Cámara de Cuentas, hay una unidad. La ley 31114 encarga a la Cámara de Cuentas de todo lo relativo a las declaraciones de bienes y crea una unidad nueva que no estaba en la ley 1004 de la Cámara de Cuentas. Es una unidad nueva que la crea esta ley 311 que se llama Unidad de Evaluación y Ejecución de las declaraciones. Que incluso el encargado dice que se nombra por concurso. Yo no recuerdo que se hizo ese concurso. Bueno, pues vamos a hablar de ese tema porque me gustaría precisar eso y que quede bien claro de que existe una unidad de investigación de las declaraciones juradas de bienes. Pero vamos a hablar en el siguiente segmento, en esta conversación, esta entrevista con Faustino Collado, abogado, politólogo, miembro de la sociedad civil, académico, interesado en estos temas de la investigación sobre el patrimonio de los funcionarios públicos. En un momento retornamos. Me acaba de dar una información, Faustino, que me sorprende. Yo realmente no tenía conocimiento de que se haya hecho una sola investigación de patrimonio declarado por funcionarios públicos en República Dominicana. ¿Tú tienes conocimiento de que hay investigaciones sobre las declaraciones que se entregan? No hay investigación. O sea, porque en la página de la Cámara de Cuentas, cuando tú ves las clasificaciones, hay 3 clasificaciones, que son funcionarios que entregaron a tiempo, funcionarios que no entregaron a tiempo y funcionarios que no han entregado. Debiera haber entonces
un link que le dicen sí, un enlace. Un enlace que diga funcionarios que entregaron y que se verificó, que se constató la veracidad de sus declaraciones. Por supuesto que el funcionario que no entrega informaciones veraces se expone a una sanción, que es una falta grave. Dice la ley que el funcionario que no hace su declaración, y ahí volvemos al incumplimiento de la ley, o que la hace tardía o que la hace deliberadamente engañosa, comete una falta grave. Y dice, y se sancionará de acuerdo a lo que establece la ley de la función pública. Cuando tú vas al artículo 81 de la ley de función pública sobre las faltas de primero, segundo, tercer grado, leve y graves, la sanción, la destitución. Es decir, aquí ha debido haberse destituido un paquete de funcionarios, según los procedimientos que establece la ley, ¿verdad?, por no haber cumplido con la ley 311-14. Al contrario, lo que se cometió es la irregularidad y la intervención de un poder del Estado, como es el Ejecutivo, de darle una extensión. Eso lo hizo el presidente de la República a través de Gustavo Montalvo, de darle un plazo, una extensión a los funcionarios que no habían entregado su declaración jurada de bienes. Se dijo que había, en el caso de los que corresponden al Poder Ejecutivo, 61 que no habían entregado su declaración jurada de bienes. Pero entonces la ley no le da, el Poder Ejecutivo no tiene esta intervención, porque ya es decir, no corresponde al Poder Ejecutivo otorgar un plazo para nada, para que los funcionarios sigan cobrando su salario. Para nada, para nada. Eso es una violación de la ley. Ya. Porque es que la ley el cumplimiento de la ley está en manos de la Cámara de Cuentas con su unidad de evaluación y ejecución y del Ministerio Público. Pero cuando el Poder Ejecutivo hizo eso, nadie de la Cámara de Cuentas reclamó la autoridad que le corresponde a ella. Bueno. Para la sanción, ni aplicó sanciones tampoco. La Cámara de Cuentas siempre ha pedido que entreguen, por favor, la declaración. Sí, pero la Cámara de Cuentas no puede aplicar sanciones. El procedimiento es que en esos casos apodera al Ministerio Público. El Ministerio Público abre una investigación y somete, como establece el Código Procesal Penal, somete ante un tribunal a alguien que ha incumplido la ley. Y el tribunal es el que debe aplicar la ley. Pero eso nunca ha ocurrido en el país. Nunca ha ocurrido en el país. Nunca. Entonces, ni siquiera acuérdate que aunque la ley es nueva, esta ley, pero... La 311 es una modificación de la 82 de 1979. O sea, aunque era una ley que no establecía sanciones, pero sí establecía la obligatoriedad de hacer la declaración. Pero tú tienes información de funcionarios públicos que hayan dejado sus funciones, entregado su declaración y que se haya investigado en relación con la primera declaración que entregaron. No, ¿verdad? No tenemos esa constancia. Cuando yo estuve en la Procuraduría, trabajando en el Departamento de Prevención contra la Corrupción a principios del 2000, se hicieron algunos esfuerzos en este sentido, pero que no se culminaron porque no hay los instrumentos administrativos judiciales. Aquí tienen poco poder, no legal, porque el poder legal lo tienen, pero cuando usted encuentra con funcionarios que no colaboran, que no permiten en aquel entonces, por ejemplo, el tema del secreto bancario era un problema. Ahora la ley 311 dice que no existe el secreto bancario para la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público en los casos de violación de esta ley. Y eso es bueno, es lo que te digo, la ley es buena, pero no se está aplicando. Pero no se aplica. Y en relación con el cumplimiento, por ejemplo, alguien entrega su declaración jurada de bienes y lo hace no mediante el llenado del formulario que se aplica en estos casos, sino que un abogado redacta cuáles son los bienes que tiene esta persona. Al final no sabemos si tiene cuenta bancaria, si tiene tarjeta de crédito,
cuáles son sus gastos, si tiene automóviles. Hay gente que no tiene absolutamente nada y no lo declara. Digo, no declara nada porque supuestamente no la tienen, pero tú sabes que se montan en un automóvil, que tienen una tarjeta de crédito, que tienen chequeras o que tienen cuentas de bancos. Claro. Entonces, ¿cómo se persigue eso? Bueno, que hay diferentes mecanismos para investigarlo. Cuando Impuestos Internos quiere establecer la deuda de alguien, tiene mecanismos. Hay un cruce de informaciones ya incluso virtual que tiene que ver con eso, porque todas las ventas de vehículos van a impuestos internos. Todo lo que tiene que ver con las transacciones de propiedades está en el ¿Tribunal Superior de Tierra? Bueno, si llega al tribunal, pero va a estar en la dirección de tasaciones y de mensuras catastrales, ¿verdad? Y luego también cuando se pagan los impuestos en la DGI. En los bancos hay una unidad de inteligencia, hay una superintendencia de banco que tiene acceso a todas las informaciones bancarias. Los mecanismos, Fausto, están. ¿Pero tiene la Cámara de Cuentas acceso a los datos de la Superintendencia de Bancos? La ley se lo da, lo que te decía. Creo que es el artículo 15 o 16 de la ley, que dice que no existirá el secreto bancario para los casos, en los casos que la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público investiguen casos de incumplimiento de la ley. Ya. Pero mira, hay una cosa, Faustino, que tiene que ver con la cantidad de personas que deben entregar declaraciones juradas de bienes. 5.104 funcionarios, ¿verdad?, que tienen que entregar declaraciones juradas de bienes. Investigar todos esos casos es muy difícil. Lo correcto sería tomar los primeros 50 funcionarios, claro, por ejemplo, 40 funcionarios, y hacer una investigación sobre esa declaración. Si es cierta, claro, si hay alguna mentira, si están dividiendo los bienes, porque hay quienes dividen sus bienes, dicen, no, lo mío a mí me toca nada más la mitad de lo que yo tengo porque la otra mitad de mi mujer y no lo tengo que declarar. O hay quienes declaran más de lo que realmente tienen, o sencillamente vincular la declaración jurada de bienes, la cantidad de dinero que tienen en propiedades inmobiliarias, muebles o inmuebles, y compararlo con la declaración anterior de impuestos o la declaración anterior. También. Claro. Tú tienes casos de muchos diputados que no al salir, por ejemplo, Abel Martínez no cumplió con la ley. No hizo su declaración al salir de la Cámara de Diputados. No la hizo. Pero tiene que hacerla para ser síndico. Tampoco la hizo. A tiempo. Es posible que la haya hecho después, pero en el portal de la Cámara de Cuentas, cuando uno busca las declaraciones juradas, uno busca la información, esa no está. Dice que Abel Martínez no hizo su declaración jurada como alcalde de Santiago. Tampoco la hizo Luis Llamada, mi querida profesora, al salir del Ministerio de Educación Superior. O sea, al 16 de noviembre, estoy hablando al 16 de noviembre, que es a los 30 días, ¿verdad? Porque el periodo salieron el 16 de agosto o entraron el 16 de agosto. Pero no hay nadie que esté observando eso y que le llame la atención y le diga, mire, usted tiene que hacer una declaración jurada de bienes, como ex ministra. Pero es que lo saben. Y no es tomar la copia de la declaración anterior que hizo y entregarla. No, por supuesto, porque se supone que ha habido un incremento del patrimonio. O una disminución. Sí, puede ser una disminución. Creo que hubo un ministro, no recuerdo, no fue Gonzalo Castillo, un ministro que resultó con el Camejo. Ramón Ventura Camejo. Supuestamente la declaración de Ventura Camejo, porque no la conozco, en su detalle, resultó con un patrimonio, a los 4 años como funcionario público, resultó con un patrimonio menor. Entonces, ¿disminuyó? Pero eso es posible. Es posible, pero debe investigarse. Debe investigarse porque para eso es que existe la ley, para precisar si los funcionarios públicos han administrado bien sus recursos o si han cometido enriquecimiento ilícito. Ese es el propósito de la ley. Y no hay una forma de saberlo sino investigándolo. Es como el caso de Odebrecht, que quizá no tenemos tiempo de meternos en eso.
El procedimiento que ha usado el procurador, que es el procedimiento civil, no el procedimiento penal, tráigame documentos. Y él ha creído esos documentos. Ese no es el papel del Ministerio Público. O sea, tú tienes que investigar porque no basta la buena fe. En asuntos públicos no se presume la buena fe. Por eso la Constitución, en su artículo 146, numeral 3, dice que le toca al funcionario público probar sus bienes. La inversión del fardo de la prueba. Sí, que está en la ley 311. Que está en la ley de pero esto está declaración en la Constitución del 2010. La Constitución vigente actualmente. Vigente, el artículo 146, numeral 3. Numeral 3. Le corresponde al funcionario público probar. Es el funcionario el que tiene que probar que no ha robado. Que no ha robado. Entonces, si una persona, entonces se complementa con la ley, si una persona no hace su declaración jurada a tiempo, la hace incompleta, la ley dice que hay una presunción de enriquecimiento ilícito. Ya de por sí. Hay una presunción y el Ministerio Público, dice la ley, entonces tiene que iniciar la investigación. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Faustino Collado. En un momento retornamos. Faustino, ¿qué sentido tiene aprobar leyes de transparencia, tenerlas ahí, exhibirlas para el público y no cumplirlas? ¿Qué debemos hacer para que estas leyes funcionen y se proteja el patrimonio del Estado? Mira, aquí hay un problema serio en el Estado dominicano, en el esquema de los poderes y de funcionamiento del Estado dominicano. Aquí hay un problema con el Ministerio Público. O sea, hasta que el Ministerio Público no sea elegido de otra manera, seleccionado de otra manera, no es independiente. Pero es la Cámara de Cuentas, no es el Ministerio Público. A la Cámara de Cuentas tiene la autoridad que le otorga la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes. Entonces vamos a lo mismo. ¿Cómo se elige la Cámara de Cuentas aquí? Ya sabemos lo que pasó en el reciente proceso de elección. Hubo situaciones Dicen que son todos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Son todos miembros del PLD. Y los 5 miembros titulares. Y no se atendió propuesta que la sociedad civil hizo, tanto en el procedimiento, porque no se supo los criterios, los procedimientos de las comisiones del Senado, o sea, no fueron transparentes, lo mismo que en el caso de la Junta Central Electoral, para determinar, qué sé yo, un puntaje, una valoración de los currículos sometidos, del historial de la persona. Entonces se sabe que eso es político. El partido gobernante, que en este caso es el PLD, si fuera otro partido probablemente hubiera actuado de la misma manera, otro partido de los tradicionales que nosotros tenemos, para que estos organismos no actúen de manera independiente. Entonces ese es un problema serio que nosotros tenemos en República Dominicana. Aquí tenemos que buscar otro mecanismo de elección. Pero estamos atrapados, entonces, Faustino, estamos en una situación en que se aprueban leyes, no se cumplen y se burla totalmente la institucionalidad democrática. Claro. Ahora, todavía aquí... La oposición no puede utilizar eso, o la sociedad civil, por ejemplo, de impugnar a la Cámara de Cuentas por el no cumplimiento de la ley 311, o impugnar al Ministerio Público. Claro que sí. Y los casos específicos, estudiarlos y llevarlos desde la sociedad civil. Enriquecimiento ilícito, como dice la ley 311. Claro. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, debemos hacerlo. Como hemos conversado, está demostrado que hay un incumplimiento de parte de los órganos encargados de la investigación, hay un incumplimiento, porque se han excedido en los plazos. Han sido tolerantes en cuanto a la información incompleta y no se han investigado estos casos. Entonces, ciertamente, cualquiera de nosotros, porque la Constitución lo permite. Nos da autoridad, ¿verdad? Sí, como ciudadanos. Por interés público, la Constitución permite que haya un querellamiento
por falta de cumplimiento por falta del cumplimiento para hacer cumplir la ley, que parece una redundancia, pero que no lo es. Aquí hay una ley que es la que castiga a los funcionarios públicos por el no cumplimiento de la ley. Es decir, hay una ley que es para los funcionarios que tienen la autoridad de hacer cumplir la ley, que si no la cumplen se le castiga. Esa es una ley de 1984, existe aquí en República Dominicana. Pero, y para el caso del gobierno central, como el Ministerio Público, que es parte del gobierno central, la ley de la función pública, la también. 4108 lo dice. También, o sea, aplica. Una de las faltas graves, ya, en el artículo 81 80-81 que te refería anteriormente, es no cumplir, no hacer cumplir la ley. Bien. Entonces, tenemos los mecanismos, entonces faltaría la movilización social de la sociedad civil, porque incluso la ley 1004, hay mecanismos todavía que no están usándose plenamente. Esa es la ley de Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas, sí. Establece el control social. Muy claramente, sí. Entonces, la sociedad civil puede, a través del concepto de control social, exigir participación en el seguimiento de este tema de la declaración jurada que no se está cumpliendo plenamente. Como vemos, Faustino, estamos definitivamente atrapados en una falta de institucionalidad y en un irrespeto a la ley, porque son las cámaras legislativas las que aprueban las leyes y las promulga el Poder Ejecutivo, y son los responsables de hacerlas cumplir. Pero fundamentalmente ahí hay dos que tú has mencionado, Cámara de Cuentas y Ministerio Público. Son aspectos esenciales para que haya transparencia en la función pública y en la administración de los fondos públicos. Muchas gracias, Faustino, por tu intervención, por aceptar esta conversación, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.